Mafia. Hola, tía. ¡Abuela! ¡Abuela! Sí, tía. Tranquila. Abuela, ¿estás bien? No te preocupes. No perdamos las esperanzas. Va a aparecer. En la mañana del 24 de marzo vi la portada de un diario que hacía referencia a los desaparecidos fueguinos en la última dictadura militar. Uno de esos rostros me resultaba familiar. Esa imagen me trasladó a un viejo afiche que mi abuela atesoraba entre sus pertenencias. El rostro era el de su primo Guillermo. Ella siempre lo recordaba, a veces con alegría y otras muchas veces con tristeza. Yo era un niño, pero de alguna manera ella se había encargado de que supiera lo que había pasado, que la verdad y la memoria eran necesarias para poder vivir mejor. Esta mañana me sentí extraño, un poco en falta. De alguna manera había olvidado y con el olvido vino el silencio. Tampoco podía creer que durante 45 años lo único que se sabía de Guillermo eran unas pocas líneas que se repetían cada día en la memoria. Nadie se había preguntado quién era Guillermo, qué hacía en Córdoba, cuáles eran sus sueños, por qué se lo llevaron. Sin más, y a contramano del olvido, me pongo en movimiento. Hola. Hola, tía. Sí, ¿Cómo hola, estás? ¿cómo estás? ¿Sabés quién habla? Sí, ¿Cómo estás, tía? Tantos por fin nos años. podemos encontrar. Tía, te hago una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que te podamos hacer una entrevista a vos? Que hiciste todo Mira, lo yo posible eso para... lo viví junto con la tía desde el momento que desapareció mi primo, porque yo estaba trabajando con la tía en el hotel. Guillermo fue tan bueno conmigo, éramos como hermanos. Hice arreglar la bóveda acá en el cementerio, que la tía tiene una bóveda. Todo eso pensando que cuando llegue el Guille, para que esté ahí. Me gustaría también poder encontrar parte de la historia de él en Córdoba. Ah, porque él tenía un amigo en Córdoba que siempre estaban juntos, que era de acá. Estaba estudiando también allá. Ah, Es mirá un vos. arquitecto. También enfrente a mi casa vive un periodista, se llama Mingo Gutiérrez, Sí, Mingo. y ha escrito mucho sobre los chicos que se perdieron de acá y de Guillermo, que fueron compañeros. Ah, Así que pasa si vos nada. por ahí cuando andes a Río Grande, si quieres venir a mi casa, de paso nos conocemos. Bueno, tía, quedamos así entonces. En estos días yo viajo a Río Grande,
te mando un mensaje antes de salir y bueno, nos encontramos, tomamos un té y charlamos un poco sobre la vida de Guillermo. Tía, ¿qué cosas te acordás de Guillermo? ¿Qué cosas compartían? ¿Qué cosas tenían en común? Él era muy gracioso, muy ocurrente, tenía picardía, me hacía reír. Era muy bueno, muy humilde. No tengo nada que decir de malo. Toda la gente lo quería mucho. Mi único hijo, mira. Lo querían demasiado. Tía, ¿cómo te gusta recordarlo, Guillermo? Era un chico cariñoso, respetuoso, desde chiquitito, amable con todas las personas y sobre todo con la familia. Era muy bueno. Con su mamá era muy bueno. Y creo que con sus compañeros de colegio habrá sido lo mismo. Yo tengo una percepción de quién era Guillermo el día que voy a hacer la primera comunión. El padre Sin dice algo así como que en estos días que nos íbamos a encontrar y nos íbamos a preparar con el catecismo, que tenía 110 preguntas y que teníamos que saber de memoria, todos íbamos a formar parte de la familia de la iglesia y dice, y todos éramos como hermanos, seríamos como hermanos. Entonces, en un momento de distensión, Guillermo dijo, padre, yo soy hijo único. Entonces el padre sí se rió y dijo, ay, Gauchito, y si hay algún otro hijo único, el otro hijo único era yo. Y lo que nos dijo ese día, el padre Sin dice, bueno, también, ustedes ahora, mientras dure el catecismo, estos van a ser sus hermanos. Así que fuimos hermanos durante unos 2 meses, con todos los demás, y éramos todos como hermanos. Pero me acordé de esa ocurrencia de Guillermo en aquel momento. Nos conocimos de chico, es decir, también él creció acá. Los padres también se dedicaban, como los míos, a tener hotel, bar. Así que trabajaban con mucho sacrificio. Y nos juntamos cuando empezamos el Don Bosco. Yo estuve por lo menos 4 años con él. Él iba 1 año más adelantado que yo. Vivimos mayor parte del día en la escuela, porque no solamente teníamos la actividad, sino después el padre nos hacía escuchar misa todos los días y jugar al fútbol, hacer muchas actividades físicas. Siempre estuvimos, como te diría, relacionados con el tema deportivo. Él jugó al fútbol en las divisiones menores del Club QRU, del cual yo estoy actualmente, y realmente un buen amigo, un alumno excelente. Tipo sobresalía, era muy bueno y buen compañero. Esos son los valores que él tenía. Creo que en el año 70 se fue a estudiar junto a otro amigo como es Hugo Yarzo, a seguir una carrera profesional en la ciudad de Córdoba. Todo era en relación
a los ingresos de los padres, ¿viste? Y al domingo a los padres les costaba un montón, como todo, ¿viste? Entonces no era que cualquiera podía. Yo, por ejemplo, no pudiera estudiar. Yo salí del secundario y me puse a trabajar. Esto es así de simple, ¿viste? No es que viste, voy allá, ¿viste? A muchos les costó sangre, sudor y lágrimas, no era tan fácil. La pensión de Ollarzo era de pensión de Doña María también, a pesar de que Doña María se llamaba Placeres de Ollarzo, pero siempre se la conoció por Doña María. Y Doña Jovita tenía el Hotel Miramar, y medio mundo que venía a Río Grande, sobre todo los que venían sin contactos de familia, terminaban alojándose en uno y otro lado. Así que la gente los conocía a ellos. Curiosamente, de la familia Ollarzo hay un hijo, Hugo, que fue a estudiar a Córdoba, simultáneamente con Guillermo, que es el hijo de Jovita. Y eso, él quería seguir estudiando y acá no había dónde. Entonces tenía que ir a algún lado. Y bueno, eligió Córdoba y se fue a Córdoba. Lo apoyó su mamá. Ya su papá no estaba en esos años. Los primeros encuentros me llevan directamente a Hugo. Luego de hablar con él, me invita a su casa en Río Grande. En diciembre del 69 terminamos. Nos fuimos de viaje de estudios a Mar del Plata. Nos gastamos toda la plata y cuando volvimos a Buenos Aires dormimos en la plaza, porque no teníamos para dormir en un hotel. Y habíamos llevado mucha plata, pero nos gastamos todo, no sé en qué. No. Y 18 años, yo tenía 18, y él tendría 17, sí, 16, 17. Y bueno, y comenzamos a ir a la universidad todos los días, y era toda una novedad, una cosa, porque los teóricos eran en el aula magna, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, y el profesor llegaba, para nosotros llegaba el profesor, se ponía a dar clase, nadie te tomaba si estaba o no estaba, ¿viste? Bueno. Entonces comenzamos a faltar a los teóricos y íbamos solamente a las clases prácticas. Hasta que nos dimos cuenta al tercer mes, ¿viste? Ponerle que, claro, que si no íbamos los teóricos, la clase práctica estaba referida a la clase teórica que te dieron en la semana pasada. Y íbamos a la clase práctica y estábamos en pelota total, ¿viste? Así que tuvimos que volver de nuevo, lunes, miércoles y viernes. Bueno, íbamos aprendiendo, no sabíamos cómo era, ¿viste? En los primeros álbumes de fotos de Jovita a los que accedí, hay algunas imágenes que me llaman la atención. Una secuencia que parece haber sido hecha en un parque y otra donde Guillermo está uniformado. La más curiosa es una foto que encuentro solapada. Está gastada y un poco deteriorada. Estaba por fuera, como oculta. ¿Quiénes están con Guillermo? ¿Dónde fueron hechas? Tiempo después me topo con un álbum y en él con una secuencia de fotos a color. En ellas aparece el mismo hombre de bigotes que las fotos anteriores, pero unos 10 años después. Detrás de ellos una puerta y un pasillo de una casa. La numeración coincide con la dirección de Guillermo en Córdoba, Miller 1027. Encontrar al hombre de bigotes 4 décadas después no fue fácil, pero gracias a la memoria de Silvia se logró. Son Cecilia y Marcelo, y tras muchos meses de búsqueda los encontré. Viven aún en Córdoba. Uno vivía, yo soltero, el otro soltero también, y vivíamos en un hospedaje. En un hospedaje, y parte de ahí fue donde nos conocimos a Guillermo. Y después, con que fuimos a la universidad, lo acompañábamos, qué sé yo. No sé cómo hicieron ellos, y me hicieron la tarjeta que había que tener
¿cierto? Para entrar, si no, no podías entrar al comedor. Y sí, empezamos así a conocernos y yo me hice muy amigo con él, porque era, no sé, era como amigo de mucho tiempo, lo quería mucho Guillermo. Y él también era muy allegado a todos nosotros, ¿viste? Y él nos cuidaba mucho porque no se quería hacer ver con nosotros. Él venía, entraba a la casa por los techos y por el mismo techo se iba. No sabíamos cuándo venía ni cuándo se iba. El equipo de investigación de La Perla me contactó con Jorge Argarañaz, ex militante de la JP y obrero de Fiat Concord, que investiga la participación de las empresas en la dictadura militar. Guillermo figura en los listados de los trabajadores de la Fiat que fueron secuestrados y desaparecidos. Un hombre de la Patagonia, del sur, del extremo. Llegó el momento, la pregunta que nos hacíamos era ¿qué había sido la vida de este compañero, no? Bueno, acá había un dirigente sindical muy importante que era Agustín Tosco, y una de las consignas que levantaba Toscos, trabajadores y estudiantes unidos y adelante. Mira qué significativo que era esto, ¿no? Los estudiantes habían apoyado en las tomas de fábricas durante todo el periodo previo a la salida democrática del año 73, año 71, el 72, las tomas de fábrica. El estudiantado había estado presente acompañando en esas gestas, ¿no? En la facultad se hablaba mucho era una facultad muy politizada también. Llegaban mucho los personas que pertenecían a Montonero, a LER, diferentes fracciones que llegaban al taller o al aula, te daban una charla y te vendían las revistas que ellos publicitaban, ellos todos tapados, y todos comprábamos. Bueno, ahí nos fuimos enterando de todo lo que estaba pasando. Y en la facultad se hablaba mucho, y comenzamos a tener compañeros, viste, que o los secuestraban, o los metían presos, los mataban. Eso antes de la dictadura, antes del 76. Y acá lo tengo que haber conocido el 72, aproximadamente 72. Pero así, nomás de lejos, sí. No es que lo conocí el 72 y como a charlar y qué sé yo. Y en ese tiempo creo que no estaba metido en nada, me parece a mí. Porque hacía una vida normal. Yo después me enteré que era adherido a LER, que él estaba muy metido adentro. Como decir, era capitán, coronel, qué sé yo, algo así, en nombre de esos tipos, ¿viste? Así. Igual él nunca hablaba de esas cosas con nosotros. Es como que todos sabíamos, pero sin hablarlo directamente con él. Yo me imaginaba, y aparte, por conversaciones que yo he tenido con él estaba participando de un grupo que era perseguido por los militares. Estaba en los primeros escalones, me contó él del inicio de las células que ellos manejaban. Cuando muere Perón, yo estaba en La Plata, él estaba en Córdoba, ya lo habían sepultado Perón y no sé si al día siguiente apareció Guillermo. Y ahí nos encontramos y fue una gran sorpresa. Él no era peronista, pero el acontecimiento que se estaba viviendo a partir del retorno de Perón tenía una trascendencia muy grande que cualquiera que tuviera cierta sensibilidad política no lo podía ignorar. Esa fue la vez que creo que más hablamos y sobre todo hablamos de política. Y creo que tanto él como yo estábamos enrolados en proyectos diferentes, pero intuíamos y nos dimos cuenta que nos íbamos a encontrar al final del camino. Sea cualquiera el accionar que tuviéramos, iba a llegar un momento en el cual íbamos a llegar a ese sueño de revolución. Yo me fui a lo del catamarqueño, abandonamos Montevideo
Y claro, yo me fui a vivir allá y él se fue a hacer el servicio militar. Y de ahí ya no supe más dónde vivía él. Él siempre nos venía a ver a la casa del catamarqueño, fue muchas veces. A la casa de los Micheluzzi también. Me habla para pedir una casa porque quería ir con una chica. Tenía que ir con una chica. Y bueno, la casa no era mía, así que yo le pregunté a Carlos. Carlos me dice, sí, ¿qué día? Tal día. Bueno, ¿a qué hora? Tal hora. Y bueno, así que ese día nosotros nos fuimos, pero vamos a grabarlo, a ver qué. Claro, después cuando volvimos, fuimos para ver qué habían hecho. Claro, resulta que estuvieron hablando de política todo el tiempo. Estaba instruyendo, captando algún compañero para que sigan, para captarlo para la causa de ellos. O sea que eso fue eso fue el 76. Pasó eso que él estaba charlando con la chica de política. En la administración del ejército en Córdoba, me proporcionaron la certificación que asegura que Guillermo hizo el servicio militar en 1974 en el tercer cuerpo del ejército, específicamente en el grupo de artillería 141 que funcionaba en José de la Quintana. En el documento no figura su baja. Consulté esto con los administrativos del ejército y me dijeron que es un desertor. Además, José de la Quintana funcionó como centro clandestino de detención. Actualmente es un espacio para la memoria. Me puse en contacto con Adrián Camerano, foguino que es referente del lugar. Bueno, este era un grupo de artillería. Un grupo de artillería es una unidad militar del ejército argentino, en este caso dependiente del tercer cuerpo de ejército. Y fue un centro clandestino de detención durante la dictadura, en alguna de sus dependencias, donde se alojó sin ningún tipo de proceso legal a personas detenidas que permanecieron desaparecidas y algunas antes de ser trasladadas a otros centros clandestinos de la ciudad de Córdoba, sobre todo. Hay otros datos que me llamaron la atención de acá del grupo de artillería 141. Es que hay 2 desaparecidos, o por lo menos se conocen 2 desaparecidos. Guillermo sería el tercero, ¿no? Clase 53. Es llamativa la coincidencia en tanto a que los 3 pertenecen a la misma clase, y también llamativo que los 3 desaparecieron en años distintos, ¿no? Quizás sean más causalidades que casualidades, y bueno, también nuevas líneas de investigación, de indagación y de trabajo para los años que vienen, ¿no? Podría pensar o inducir uno a entender que las desapariciones posteriores pueden haber tenido que ver con ese estatus, ¿no? De desertor, de soldado que no terminó el servicio y no fue dado de baja como la mayoría de los soldados del momento. Es solo una hipótesis, digamos. Algunos de ellos han tenido militancia política en la época, en el caso de Guillermo, otros quizás no. Entonces, bueno, la variable de posibilidades es amplia también, ¿no? Esto se planificó con muchísima antelación. Así, no que llegaron, hicieron el golpe y a partir de ahí se organizan para reprimir. No. Los servicios de inteligencia han operado previamente, insertando estructuras sindicales, insertando fábricas, insertando miembros de los servicios de inteligencia, qué sé yo, en los centros de estudiantes, en las facultades, en las cooperativas, en cuanto lugar donde hubiera movimiento social y político, tenían miembros. Y esta formación toma cuerpo aproximadamente en septiembre del 75. Bueno, a un compañero nuestro le mataron a la hermana y al cuñado. O sea, ya veíamos muy cercano a nosotros que estaban ocurriendo cosas gravísimas. Después secuestraron yo sufrí un secuestro con Carlos Salle, que era el dueño de la casa donde vivíamos. Nos secuestraron a él, a la hermana, a Eddie y a mí. A nosotros, a Eddie y a mí nos largaron esa misma noche, en la madrugada, y Carlos desapareció. Carlos no volvió nunca más y está desaparecido. Y bueno, de ahí nos fuimos
Después de eso yo me fui a la calle Castillo, donde vivía Michelucci, que me habían conseguido el departamento ese atrás, y me fui a vivir ahí atrás. Reconstruir la vida de Guillermo en Córdoba no es sencillo, por el paso del tiempo y por la clandestinidad en la que vivía. Guillermo decidió no involucrar a sus seres queridos con información que los pudiera comprometer. ¿Qué hacía Guillermo en el ERPRT? ¿Cuál era su función? ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Cuál era su nombre de guerra? ¿Tenía una doble identidad? ¿Por qué desertó? ¿Por qué era perseguido? ¿Por qué desapareció? Yo siempre tuve sospecha o me preocupaba, por decirlo así, porque digo, o sea, ¿cómo me podía contar cosas tan puntuales? Y él me dijo, no, dice, por lo que me cuentan mis compañeros, por lo que veo, o asaltaban, por decirlo, llamarlo así, ¿no? Un camión con carne y lo llevaban a las villas miserias o a los barrios así más carenciados. Ese tipo de cosas. Y me comentaba que lo perseguían mucho. Se sentía él obviamente muy vigilado, por decirlo, ¿no? Y bueno, obviamente, al sentir él que lo seguían mucho y bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? En diciembre del año 76, en esos días recibí un llamado y ahí nomás, los poquitos días, se fue y medio como que se empezó a despedir. Si bien uno superficialmente lo veía como que estaba bien, yo contento, pero en el fondo se lo notaba inquieto, nervioso, ido, así por decirlo, ¿no? Y bueno, esa fue la última Navidad y la última vez que lo vimos. Cuando estaba más complicado para ese Guillermo fue cuando a nosotros nos entregó la joya que tenía, un anillo, una cadena, ¿viste? Y como decía, toma, téngalo ustedes, ¿viste? Y lo teníamos nosotros y se preció y cuando vino la madre ni sabía que... Ella ni sabía que nosotros teníamos eso. Las cosas de oro, le dijimos. Con un baúl, una cosa así de cuero que tenía. Nos entregó eso, tenía, porque me tienen mal, me dijo. Eso sí, me traen mal. Y no lo vi más. Eso fue la última palabra que me dio. Pero él sabía que iba a desaparecer. Porque me están pisando los talones. En el momento que se dan estos hechos, este camino que ahora está asfaltado, obviamente era un camino de tierra, con ripio, bastante lleno de pozos, y vos cuando entrabas y cuando salías te encontrabas con esta realidad, ¿no? A través de Leticia pude hacerme del habeas corpus presentado por los abogados de Jovita, la mamá de Guillermo. En él figuran pedidos de paradero y los testimonios de Oscar Michelucci, Norma Coca Pereira y de Hugo Yarzo, quienes describen el día del secuestro en la ciudad de Córdoba. El Archivo Provincial de la Memoria de esa provincia me confirmó que Guillermo fue llevado al centro clandestino de detención La Perla. Y Guillermo llegó a la mañana. Y estaba la Coca con... La Evelyn creo que estaba. Y Oscar estaba trabajando. No sé si antes o después de comer. Que ella fue al baño y sintió que habían quemado papeles. Se sentía el olor, ¿viste? Quemaron papel. Y el único que había estado en el baño era él. Pero no, ella tampoco no le dijo nada. Bueno, dice que en algún momento ella tenía una tía que estaba allá, como a 4 cuadras vivía la tía. Y le dice, tengo que irme a la tía Nelly. Dice, bueno, yo voy con vos. Bueno, vamos. Y dice, cuando salen, había un torino allá afuera,
con 4 personajes, ¿viste? Adentro del Torino que lo miraban. ¿Viste? Cuando volvieron, el Torino de nuevo, ¿viste? Que volvió y decía, che, ¿viste? ¿Vos te diste cuenta del auto ese? Sí, dice, parece que son milicos, no sé qué le decía a Guillermo. Hasta que llegó a la tarde, a las 5 de la tarde creo que llegó Oscar del trabajo. Y Guillermo le pide de ir que lo lleve hasta su casa. Bueno, fueron. Y cuando volvieron, entraron los milicos a buscarlo a Guillermo. Y lo agarraron a Oscar, a la Coca, todos encerrados ahí en la casa, en el departamento de Oscar. Hice este recorrido, tengo la certeza, porque acá mismo, en este lugar, me bajo. Yo vengo de la facultad a la noche, a las 10, sí, tipo 10 de la noche estaría llegando. Y el colectivo paraba justo, la puerta trasera donde había que bajar, paraba justo frente al pasillo donde estaba mi departamento. Justo ahí siempre paraba ahí. Y cuando me bajo, veo que hay 2 personas, una a cada lado del pasillo, sentados en mi silla. Me bajo y me voy, viste, por la vereda. No me mando para allá. Pero habré hecho 5 pasos. Y los 2 se levantaron, bueno, y me agarraron. Bueno, ahí me mandaron para adentro, fuimos a mi departamento y entraron, bueno, tenían las láminas, viste. No estaba Guillermo ahí. ¿De dónde lo conocía Guillermo? Bueno, yo le conté dónde lo conocía, que fuimos juntos, todo lo que... Dice, o vos no sabés que está metido en no sé qué, que está en la guerrilla. No, le digo, ¿qué es eso? Bueno, van a estar hasta las bolas, que son... Bueno, y ahí llamé otra vez, ¿viste? Me volvieron a tabicar, a atar. Y me sacan por el pasillo, me meten al auto y ahí estaba Guillermo. Por debajo de la venda, a nivel de las rodillas para abajo, podían mirar. Se apresuraban a torturar y a buscar la información. Comenzaban a escuchar los gritos, puteadas, gritos de dolor. Es más difícil soportar, sentir que están torturando que lo que vos sufrís en carne propia. Los gritos de dolor de la gente que estaban torturando, eso fue lo peor que me pasó. Estaban haciendo mierda a alguien. Todos vivimos lo mismo. Resignación. Me llevan hasta un piletón que había. Me sacaron la venda y miro en el espejo y había una mujer grande. Y me dice, ¿usted cree en Dios? Sí, le digo. Bueno, récele, dice, porque ha salvado su vida. Dice, hoy lo van a largar. Sí, ese día no me lo voy a olvidar más. Estaba trabajando yo en el hotel. Sonó el teléfono, atendí y era la señora de ahí de la pensión Avenida. Que había llegado su hijo, el que estaba con Guille. Y yo me quedé ahí en mi lugar de trabajo mientras la tía hablaba y se puso a llorar. Y yo le digo, tía, ¿qué pasó? Y ahí me dijo, le habían avisado que habían secuestrado a su hijo. No se sabía dónde, ni cómo estaba, ni nada.
Eso fue un 7 de noviembre del 77. Nunca me lo voy a olvidar. Yo cuando volví a Córdoba para terminar mi carrera, porque llegó un punto donde iba a dejar la carrera, pero después dije no me puede, esta gente no me puede ganar, no. Y bueno, fui a terminar la carrera, pero fueron el 79 y el 80, realmente fueron años para mí terroríficos. Entonces ahí vivía solo, pero era, no sé, de noche no dormía. Sentía el ascensor y viste, ya pensaba que me venían a buscar, viste, que... No, fue una época de terror, pero de terror, incluso tuve problemas con el alcohol, porque eso me ayudaba a dormir, aunque sea, ¿viste? Una época tremenda. Pero bueno, gracias a Dios, con la ayuda de amigos, pude pasarla hasta que logré recibirme. Mi deseo es que un día se sepa y que ojalá lo puedan identificar si es que está fallecido y pueda llegar a Río Grande, su resto. Y si está vivo ya es un hombre grande, 68 años. En algún momento puede venir todavía. Ahora si hubiera estado viejito. No, pelo blanco. Seguro. Así. Pobrecito. Ojalá aparezcan sus huesitos por algún lado. Ojalá que nunca pase nada. En la familia por lo menos, pero que no. Ni personas conocidas menos, porque a mí esas cosas a mí no me van. Esto fue una enseñanza para toda la familia, para no meterse en cosas que no deben. Capaz que él pensó que nunca iba a ser para tanto, ¿no? Que lo llevara a la muerte. No pensó mucho en su mamá, que estaba sola. Cuánto la tía suya murió solita, cuánto tiempo estuvo sola. Dentro de todo, a pesar de todo eso malo que me ha pasado, que he tenido que ver y que he tenido que sufrir, fue una buena vida. Estoy satisfecho con lo que he logrado. Tengo una familia hermosa, una hija hermosa. Gracias a los que han luchado, es lo que hemos logrado, lo poco que hemos logrado en la libertad de las personas, en la libertad del país, y que no nos roben nuestra libertad. Y para eso hay que pelearlo. Guillermito ha sido uno de los que ha peleado, como tantos otros chicos fueguinos. Y nada más. Hace tanto frío que no puedo más que arder. Estallará, mi boca estallará. De esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá.
quiero, Padre, y así voy a aprender que irse, volver a volver. Antes de negar, elijo abrir los ojos y andar este camino oscuro de espinas. Entre los gritos de silencio, los olvidos y la desgarrada verdad. En cada paso más preguntas y piezas, y más piezas de un rompecabezas escondido. Antes de negar, elijo encontrar seres sensibles y hacer una huella más. Espero que me recuerdes, soy solo uno de los muchos que se van. Un viajero agradecido del cobijo, del abrigo que le diste aquella vez. Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Hoy, cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Hoy, cerrando los ojos, si me parece verte otra vez. Escondida en la quebrada, tu capilla te delata y un pueblito ahí de repente. Agradezco tu montaña, tu sonrisa, tu mañana y el río grande. Pintaste mis pupilas con colores de la vida y en la humildad de tu gente. Y solo cuando el río deja pasar el que camina, se llega a vos. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos, si me parece verte otra vez. Otra vez. Otra vez.